Edwin, ¿me confirma solamente, por favor? Ok. Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos a esta primera actividad que se realiza en el marco del 5º aniversario del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Para dar inicio, me permito mencionar y dar la bienvenida de quienes en esta mañana nos acompañan. Saludamos con afecto a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, quien es comisionada presidenta de nuestro órgano garante local. Bienvenida, maestra. De igual forma, saludamos y damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAE. Asimismo, saludamos la presencia del licenciado Fernando Gómez Cuevas, quien es comisionado de nuestro órgano garante local. De igual forma, agradecemos en esta mañana la presencia de estas personalidades que nos acompañan y saludamos con mucho afecto al maestro José Ángel Díaz Navarro, quien es secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, quien nos acompaña en representación del ciudadano gobernador del estado, maestro Alejandro Murat Hinojosa. De igual forma, saludamos al licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien nos acompaña en representación del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado. Asimismo, es un gusto saludar al magistrado Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, quien es consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. De igual forma, un gusto saludar a la licenciada Marisol Bustamante Pérez, quien es responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, quien nos acompaña en representación del ciudadano Osvaldo García Jarquín, presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Asimismo, saludamos con mucho afecto al licenciado José Manuel Méndez Espíndola, quien es director de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de nuestro estado. Un gusto. Enseguida cedo el uso de la palabra a la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya.
acceso a la información pública de todas las oaxaqueños y los oaxaqueños. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, comisionada presidenta. Enseguida cedo el uso de la voz al comisionado de este órgano garante local, licenciado Fernando Gómez Cortés. Comisionado, lo escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es bastante gozoso, jubiloso, el poder tener aquí a tan buenas personalidades que nos acompañen, el presidente, amigo Francisco Javier Acuña, un abrazo amigo, magistrado, Alfredo Lagunas, consejero, Abraham, que ha sido parte de esta historia, por cierto, habrá que decirlo porque él es de los miembros fundadores de este órgano garante. También al doctor Manuel González Oropesa, saludarle a la licenciada Marisol Bustamante, que nos está acompañando, y al maestro, al contralor, que nos hace el favor de acompañarnos. Espero no olvidar a ninguno de los presentes. También al amigo Pepe Espíndola, al cual le mando un abrazo muy fuerte y cálido en estos momentos. Decirlo con todas sus palabras, este órgano garante está de pie, estamos trabajando. Atrás de nosotros y adelante de nosotros vienen muchos esfuerzos. Hay compañeras y compañeros que han dado de su tiempo, de su vida, para garantizar el acceso a la información. No es el trabajo de un consejo general, no es el trabajo de unos comisionados, es el trabajo de muchos académicos, de la sociedad civil organizada, de muchos que hicieron lo necesario para que aquí en Oaxaca se pueda garantizar el derecho de acceso a la información. Esto no inició hace 5 años, sino ha sido una lucha constante a nivel nacional, a nivel internacional, para que este derecho hoy en día las oaxaqueñas y los oaxaqueños puedan ejercerlo. La verdad es que aquí con mi compañera presidenta estamos muy alegres, muy alegres porque hoy cumplimos los primeros 5 años de un camino que está por continuar y seguiremos andando, y en el camino seguiremos trabajando para que este derecho de acceso a la información cada vez llegue a cada una de los oaxaqueñas y oaxaqueños y sepan cómo ejercerlo. Ese es el gran reto. Tenemos 570 municipios aquí en Oaxaca y cada día vamos a trabajar para llegar a cada uno de estos municipios. Enhorabuena para todas las trabajadoras y los trabajadores que hoy en este día celebramos el 5º aniversario de nuestra institución. Muchas gracias. Gracias, comisionado, por sus palabras. Cedo el uso de la voz para poder escuchar la participación y el mensaje del comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Comisionado. Muchísimas gracias. Con la venia de mis queridos amigos y compañeros del Sistema Nacional de Transparencia, que me honro en presidir solo por la circunstancia temporal de ser presidente del INAI, saludo a María Antonieta y a Fernando con esta manera coloquial y cercana, de sencillez, porque realmente 5 años en la vida de una institución son siempre una primera línea de fuego, una primera línea de marca de resistir los embates que en democracia suelen tener las instituciones creadas para defender la democracia. Y esta institución floreció gracias a la conjunción de voluntades políticas y de voluntades sociales de organizaciones de la sociedad civil que reclamaron que Oaxaca tuviera una institución como esta para convertirse en termómetro de la claridad, de la lozanía con la que el Estado debe conversar con la sociedad, con los particulares, con la gente. Así es que, qué mejor que en el marco de este primer lustro de vida institucional, la IAIP de Oaxaca tenga a bien reunirnos y que esté entre nosotros el consejero Abraham Isaac, ex comisionado
y expresidente de esta institución tan querida por todos los que somos parte del Sistema Nacional de Transparencia. Saludo con mucho aprecio en el orden de las autoridades a José Ángel Díaz, el Contralor del Estado, gran amigo también de la institución y de las pautas democratizadoras de su Estado, como a don Alfredo Lagunas y a José Espíndola. Especialmente, bueno, saludo a Marisol Bustamante, que también hace presencia, y muy especialmente me refiero a quien nos dará seguramente el tono libre como académico grande, que es el maestro, el doctor don Manuel González Oropesa, erudito, vamos a decir, es sin duda alguna un glosador que hace siempre la ocasión para demostrar su sapiencia y su vocación temprana por la historia, y especialmente por la historia del derecho, a la que se ha brindado y dedicado. Y desde ella, participando desde la UNAM y desde otras instituciones en las que, por ejemplo, tuve yo la fortuna de tenerlo de jefe y de amigo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que tenerlo en esta festividad de 5 años es un regalo para todos. Y así las cosas, quiero simplemente expresar a nombre del Pleno del INAI, de mis compañeros y compañeras, Josefina Román, Blanca Lilia Ibarra, Óscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey, que el INAI celebra hoy también los 5 primeros años de vida de una institución pujante a la que María Antonieta y Fernando le ofrecen en este momento, como lo hicieron antes, la integración fundacional, su dedicación, su energía y su talento. Es mucha, pero nunca es suficiente para mantener a flote una institución que, si bien en el caso de Oaxaca ha gozado del respeto del gobernador y de su equipo de gobierno, nunca faltan malquerientes para las instituciones que hacen su deber. Estas instituciones no nacieron para congraciar al poder, no nacieron para hacerle inciensos y hacerle cascafiatas. Estas instituciones nacieron para señalarle los errores al momento de gobernar, para obligar por la vía del imperio del derecho a que se repongan las malas respuestas, las daciones indebidas de información que de mala gana o de la manera huidiza comúnmente las administraciones públicas regatean a los ciudadanos que las exigen. No se trata de solicitudes de acceso a la información, son reclamos informativos que son parte esencial de la manera en la que en democracia deben conversar los ciudadanos con el Estado y sus agencias. Por esta razón, hago yo uso de la voz. Y a título personal, me refiero con preocupación a iniciativas que han estado presentándose en el Poder Legislativo de ese estado maravilloso que es Oaxaca, con el afán de no acompañar por lo menos o interrumpir incluso el camino de una institución que se abre paso entre muchas otras situaciones. Primero, que nunca goza, nunca tendrá, por lo que vemos con la austeridad republicana ahora esta draconiana que se ha establecido a nivel nacional, los medios suficientes para visitar y hacer llegar esta pauta de legalidad a todas las comarcas de la recóndita Oaxaca. No hay manera de dotarle el presupuesto que podría merecer y tener. Por otro lado, los comisionados requieren naturalmente que pronto tengan un tercer integrante para que el Pleno tenga la capacidad de trabajar como debe ser en la pluralidad que la ley, la Constitución y la ley establece. Así es que es fundamental, y me atreví a hacer este comentario respetuosamente, a título personal, aunque presido el Sistema Nacional de Transparencia, también lo debo decir. Nos preocupa que en algunos estados de la Federación se están generando en los últimos meses embestidas, pronunciamientos, señalamientos y persecuciones a los comisionados de algunas entidades, curiosamente del sureste de México. Y por esta razón, aunque en algunos de esos casos hemos
con cuidado y con solidaridad hasta donde nos alcanza, respetando el federalismo y naturalmente los arreglos de cada entidad federada con sus propios actores y agentes, comunicado que estas instituciones, dijimos ya, no son para adornar el elenco público y menos aún para, naturalmente, facilitar las glorias y las autosuficiencias de los gobiernos. Son para señalar con sentido puntual los errores de comunicación, las omisiones, los pendientes y, por supuesto, también la respuesta falaz, la respuesta hueca, incompleta y, por consecuencia, requiere de una solidaridad de las instituciones para que haga su deber. Los comisionados que pasan por una institución creyendo que al salir de esta van a resultar populares, vamos a decir en el sentido, vamos a decir, taquillero del término, por haber hecho bien su trabajo, pudiéramos tener la preocupación de no haber cumplido del todo, aunque la personalidad y la bonomía nos ayude, como Abraham, lo digo aquí, pero no importa, a veces no le perdonan a uno las resoluciones de exigencia, las resoluciones de reconocimiento de la verdad. Estas instituciones procuran la verdad histórica, el derecho a la verdad, es el derecho a una buena, está conectado con el derecho a una buena administración pública. Y yo con ello cierro diciendo, gracias por permitirme ir a Oaxaca virtualmente. Nunca dejaré de decir que siempre será mejor presencialmente, pero la virtualidad que nos ha impuesto esta pandemia, que nos tiene con la pena enorme de 70,000 personas fallecidos, según los reportes oficiales, cuando las mismas autoridades sanitarias nacionales han reconocido que hay subregistros. Pero el problema no son el número, que sí es un problema que no haya claridad y transparencia para reflejarlo, pero quitando eso, estamos viviendo una situación de luto, es una tragedia. La pandemia no es solamente un incidente aislado en la vida de una nación, es el momento más ominoso en la vida de un Estado que debiera dar y haber conseguido favorecer los medios para combatir las condiciones y las implicaciones de esta pandemia y que naturalmente, por desgracia, no los ha habido. La autoridad sanitaria nacional no ha estado a la altura de las circunstancias para conducir una emergencia en los términos que requería la situación. Ha faltado claridad desde el primer momento. No ha habido rigor, no ha habido consecuencia ni consistencia. Y esto es necesario decirlo porque en democracia las modosidades y los temores de la autoridad que busca la verdad a través de la información nítida se vuelven encubrimiento. Muchísimas gracias, celebro el momento virtuoso del organismo y celebro que María Antonieta y Fernando estén unidos con sus compañeros institucionalmente de otras instituciones, lógico, que hacen su deber y que saben ellos que cuentan con el respaldo del INAI para hacer el deber que les ha sido confiado por la Constitución y las leyes de ese Estado, que siempre será enigmático y maravilloso. Y qué bueno, María Antonieta, abusando ya de la palabra, que celebres hoy también tu cumpleaños, porque fue así que otro ilustre oaxaqueño del pasado, polémico, sí, como todas las biografías de los hombres de todas las edades y de todos los tiempos, Porfirio Díaz, hizo valer la efeméride y dedicó justamente la fecha precisa para la conmemoración de la independencia. Así es que qué mejor que hoy tengamos además que mandarte un abrazo cariñoso por esa razón, aunque desde luego desconectando esa parte ya de la función que con enorme empuje y talento estás dedicando. Enhorabuena por Oaxaca, que si Oaxaca está bien, estará bien México. Gracias a todas y a todos. Gracias, comisionado presidente. Siempre es un gusto escucharle. Enseguida cedemos el uso de la voz al maestro José Ángel Díaz Navarro, quien es secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y que nos acompaña en representación del gobernador constitucional de nuestro estado, maestro Alejandro Murat Hinojosa.
Es suyo el espacio. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Antes que nada, un saludo afectuoso de parte del señor gobernador a todas y a todos ustedes. Saludo con afecto, cariño y más en este día, como ya lo dije de manera particular antes, ¿no? A nuestra amiga, la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, que va a su cumpleaños hoy. Felicidades, presidenta. También a nuestro amigo Fernando Gómez Cuevas. Muy buenos días. Felicidades por este día de festejo para el instituto. Agradezco las palabras siempre amistosas y cariñosas y de reconocimiento al Estado de Oaxaca y a sus instituciones por parte de un amigo de Oaxaca, ¿no? De nuestro amigo el doctor Francisco Acuña. Saludo con mucho afecto, empezando por las damas, a mi amiga Marisol Bustamante, ¿no? Titular de la unidad de transparencia en el municipio de Oaxaca, y que además ha estado haciendo un excelente trabajo, reconocido también de los objetivos alcanzados por parte de ese espacio en el municipio de Oaxaca. Con mucho gusto a nuestro amigo el señor magistrado Alfredo Lagunas, que nos vemos muy seguido, ¿verdad, mi estimado magistrado? ¿No? Estamos chambeándole ahí muy fuerte con diversos temas, ¿no? En el sistema estatal anticorrupción, una colaboración importante por parte del maestro Lagunas. A nuestro amigo Abraham Soriano, quien debe estar muy contento porque él es parte de la historia de lo que fue el construir este aniversario, que no solamente se va a los 5 años. Yo quisiera ir un poquito más atrás. El instituto lleva ya, yo considero, quizás igual me equivoque, formándose, no claramente con la estructura jurídica y administrativa que tiene ahora, pero ya lleva quizás me equivoque, unos 12, 15 años que esto se ha ido caminando y se ha ido afinando, como todo es perfectible y como todas las instituciones. Y en este último tramo le ha tocado a Abraham, a Juan Gómez y a nuestro amigo Francisco, que acaba de salir hace 15 días, fue su último día, si no mal recuerdo, el último de agosto, en el cual Pancho dejó ese espacio que representó durante los últimos 5 años. Y por supuesto, a un invitado de un gran calado, como es el doctor González Oropesa. Es un gusto que nos esté acompañando, estimado doctor, con nosotros. Y todos bienvenidos a Oaxaca, de manera virtual. Y aunque estemos a la distancia, veo la cara del doctor Acuña, y solamente con pensar en Oaxaca veo la sonrisa de felicidad, ¿no? Y de buenos recuerdos, ¿no? Y eso es lo que siempre vale y se queda. Es de reconocer el trabajo institucional de quienes han estado al frente y han estado aportando sus conocimientos para fortalecer el instituto, que hoy festejamos estos 5 años en esta etapa. Insisto, creo que viene de mucho más atrás que se ha ido formando, pero también vale mucho la pena reconocer el apoyo a nivel central y la comunicación estrecha que han tenido con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Con todos los diversos consejeros y presidentes que han tenido durante su paso, y que resalta la forma institucional con la que se ha venido trabajando. Coincido totalmente con el doctor Acuña en el sentido de que, primero, el Ejecutivo del Estado, y así nos ha expresado el señor gobernador, somos muy respetuosos de las instituciones, y claramente el instituto tiene su tramo de control y de actividad totalmente respetado, y hemos estado trabajando además de la mano. Lo sabemos, lo saben los señores consejeros, estamos a la orden, avanzamos, ¿no? Pero el gran reto que creo que se tiene en el país no es con los ejecutivos de los estados, que estamos avanzando y creo que vamos de la mano, es con las autoridades municipales. Y más, sobre todo, en un estado como Oaxaca, en donde tenemos casi la 1/4 parte de las administraciones municipales del país. Y donde claramente, creo no equivocarme, el gran reto que tiene
la administración de este instituto a nivel Oaxaca y Abraham tendrá mucha más experiencia en su momento que puede platicarnos, ¿no? Claramente con la presidenta y nuestro amigo consejero Fernando. Creo que está el gran reto en las actividades de reducción de cuentas, transparencia, capacitación, portales, etcétera, todo lo que tengan que hacer por parte de las autoridades municipales. Es un enorme reto, sobre todo por la rotación del personal que se tiene, ¿no? Y todo el seguimiento que se tiene que hacer. Pero regresando al Ejecutivo del Estado, felicitar, reconocer el trabajo nuevamente y además reafirmar el apoyo que desde nuestro ámbito de competencia siempre tendrán instituciones sólidas, consolidadas y autónomas, como lo es nuestro querido Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Felicidades a todos ustedes, un fuerte abrazo a la distancia y nuestro más sentido reconocimiento por todo el trabajo y los objetivos logrados y todo lo que falta por venir. Creo que hay muchas áreas de oportunidad, hay temas muy importantes y estaremos juntos para impulsar este trabajo coordinado con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, secretario, por sus palabras. Enseguida, cedo el uso de la voz para que nuestra comisionada presidenta realice la presentación del Manual de los Municipios del Estado de Oaxaca, entrega-recepción de las unidades de transparencia y recomendaciones de apertura gubernamental, transparencia proactiva e información útil para sujetos obligados del Estado de Oaxaca. Comisionada presidenta, el espacio es... Muchas gracias, Dani. Pues aprovecho para presentarle el Manual de Municipios del Estado de Oaxaca para realizar la entrega-recepción de la documentación que obra en las unidades de transparencia. En la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia y acceso a la información pública, mediante la cual impuso a los sujetos obligados importantes deberes en materia archivística, encontramos la obligación de documentar todo acto que se derive de sus facultades, competencias, funciones y sobre todo la obligación de preservar, es decir, de mantener los documentos de los archivos archivísticos actualizados con características de completud, exactitud y transparencia. Dichos deberes se conciben como elementos para garantizar el derecho de acceso a la información, ya que se parte de la premisa que, sin archivos, no existe el derecho de acceso a la información. En tal razón y efecto de establecer documentos mínimos que deben formar parte del proceso de entrega-recepción de las unidades de transparencia, abonando de esta manera el cumplimiento de su obligación de preservar la documentación de archivos administrativos actualizados, entendiéndose en este acto entrega-recepción como el proceso administrativo de cumplimiento obligatorio y formal mediante el cual los servidores públicos obligados entregan los recursos humanos, materiales y financieros inherentes a sus cargos que sustituyan con motivo del término e inicio de un ejercicio constitucional por causas distintas a este. En ese sentido, este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en la 11ª sesión ordinaria del año en curso, aprobamos el Manual de los Municipios del Estado de Oaxaca para llevar a cabo la entrega-recepción de la documentación que obra en las unidades de transparencia, mediante el cual se aprobaron los formatos de la guía de documentación que debe formar parte de estos procesos de entrega-recepción, como son los asuntos de trámite, los archivos, el equipo de cómputo, las claves y contraseñas de las unidades de transparencia. De igual manera, se exhortó a los responsables de las unidades de transparencia de los municipios como sujetos obligados del Estado de Oaxaca para que al momento de realizar los procesos de entrega-recepción de la documentación que obra en su poder, se deben de considerar que los documentos mínimos necesarios son los que se presentan dentro del manual de entrega-recepción que estamos presentando. En ese sentido, la importancia de la presentación de este manual de entrega-recepción es un avance, ya que nosotros somos el estado con mayor número de municipios a nivel nacional. Este manual trae las reglas mínimas de la documentación que tienen que ser entregadas por parte de la unidad de transparencia saliente a la unidad de transparencia entrante, de tal manera de que con una simple leída podamos ver cuáles son los requisitos mínimos dentro de la unidad de transparencia.
Recordemos que todos los municipios del estado son sujetos obligados y conforme a esto tenemos que presentar la unidad de transparencia, tenemos la obligación de responder solicitudes de acceso a la información y en su defecto poder presentar en algún momento recursos de revisión o denuncias si siento que el sujeto obligado no está cumpliendo con esta información. La importancia de este manual se ve reflejada en cómo manejamos a nuestros municipios en el estado. Entonces, es por eso que el día de hoy, orgullosamente el estado de Oaxaca, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Oaxaca, se enorgullece en presentar el manual de los municipios del estado de Oaxaca, entrega-recepción de la unidad de transparencia, esperando que sea de provecho para todas las unidades de transparencia de nuestros sujetos obligados y que si tienen alguna duda se acerquen. Recordemos que la mayor parte de nuestros ayuntamientos en el estado se lleva por sistemas normativos internos y el cambio se hace generalmente cada año. Es por eso de que la entrega-recepción es tan importante y esperamos que este manual sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada. Toca turno ahora de hacer la presentación de las recomendaciones de apertura gubernamental, transparencia proactiva e información útil para sujetos obligados del estado de Oaxaca. Gracias, Dani. Pues de igual manera, debemos de tener una manera útil de informar a la ciudadanía las mejores decisiones de la toma de decisiones, con datos focalizados en particular sobre el actuar de la pandemia COVID-19, y el objeto de estas recomendaciones de apertura gubernamental, transparencia proactiva e información útil para sujetos obligados es impulsar este tipo de acciones y ejercicios para que implementen mejores prácticas de gobierno abierto en beneficio de la ciudadanía. Hemos de reconocer que la pandemia vino a cambiar la forma de manejo de la información. Una manera de tener activa lo que es el proceso de acceso a la información es a través de la transparencia proactiva, y este manual pues prácticamente va dirigido a todos nuestros sujetos obligados, en el cual son recomendaciones de apertura gubernamental con las cuales podemos decir los mínimos que necesitamos para transparentar las cosas en ir más allá de nuestras obligaciones de transparencia. Recordemos que la transparencia proactiva es eso, es ir más allá de lo que nos corresponde. Y si bien es cierto, podemos cumplir con nuestras obligaciones de transparencia, también es cierto que podemos ir más allá y que la ciudadanía en estos momentos necesita de sujetos obligados que nos digan la información clara y precisa de todo lo que hemos vivido en esta pandemia, datos útiles y que podamos utilizarlos no solamente para una cuestión personal, sino una cuestión laboral, y que me puedan ayudar a hacer focalización de datos generados por la actual pandemia. Es por eso que este instituto, en sesiones pasadas, de igual manera, aprobó estas recomendaciones de transparencia proactiva para los sujetos obligados puedan transparentar su información útil, información que vaya desde inclusión de género, publicación de la protección de datos personales, cómo podemos proteger los datos personales con la transparencia proactiva, el derecho de acceso a la información, de manera que pues podamos publicarlo solo en un solo portal y no tengamos ningún problema con la información. Es necesario que nuestros sujetos obligados den la información de una sola manera, muy clara, y que no tengamos ningún problema. Muchísimas gracias nuevamente, y con las buenas prácticas estamos seguros que los gobiernos pueden implementar recomendaciones, que tengamos información específica y un seguimiento ciudadano al ejercicio y la transparencia de los recursos públicos referente a la emergencia sanitaria por COVID-19, así como el comportamiento y su evolución. En el IAEP Oaxaca le reiteramos que la asesoría y la colaboración necesaria al respecto podemos dársela en todo momento y propiciar que el acceso a una mejor información pública nos hace una mejor sociedad. Gracias, comisionada presidenta. Saludamos de igual forma en esta mañana, antes de continuar con nuestro programa,
al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es comisionado presidente del InfoCDMX y también es coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Maestro Bonilla, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todas y todos por este 5º aniversario. Desde la Ciudad de México, un abrazo con mucha solidaridad, empatía y cercanía. Les deseo el mayor de los éxitos en el futuro inmediato y por supuesto próximo, para que todos los proyectos que desarrolle este gran instituto se fortalezcan e impacten directamente en beneficio de nuestra gente y su democracia. Un abrazo enorme y muchas gracias. Gracias. Enseguida cedo el uso de la voz para que nuestro comisionado, el licenciado Fernando Gómez, pueda hacer la presentación de los manuales, qué es y cómo elaborar un documento de seguridad, guía práctica para sujetos obligados, y el qué es y cómo elaborar un aviso de privacidad. Comisionado. Comisionado, el espacio es suyo. Muchas gracias, Dani. Muy buenos días, comisionada presidenta, medios de comunicación, público que nos acompaña. Nuestro país ha vivido grandes avances y transformaciones en materia de derechos humanos y Oaxaca no es la excepción. Esto genera un desafío para las instituciones públicas, incluido este órgano garante, para estar a la altura de las aspiraciones de una sociedad que demanda el acceso a la información pública y la protección de sus datos personales. Situación que nos ha llevado a asumir el compromiso de implementar herramientas que nos permitan corresponder a estas necesidades sociales, estableciendo disposiciones que cuenten con un sistema adecuado de gestión de la información. La operación de este sistema de gestión se centra en 2 documentos básicos para brindar a los titulares de los datos la certeza del uso, tratamiento, nivel de protección y seguridad que su información tiene dentro de las instituciones públicas, y estos documentos son el aviso de privacidad y el documento de seguridad. En este sentido, el aviso de privacidad se convierte en el mecanismo por el cual se tiene conocimiento en todo momento dónde y para qué están siendo ocupados nuestros datos personales, informándole al titular sobre las acciones que el sujeto obligado realizará para garantizarle que su información estará protegida y resguardada. Esto nos lleva al otro documento llamado documento de seguridad, el cual contiene las medidas de protección administrativa, física y técnica para los sistemas de datos personales, con el fin de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal que estos contienen. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en su calidad de órgano garante, ha elaborado estas guías metodológicas que en esta ocasión presentamos. Su objetivo es preciso: dotar a los sujetos obligados de una herramienta que les permita realizar de una forma más simple y sistematizada la elaboración de sus avisos de privacidad y sus documentos de seguridad. En este sentido, estas guías fueron diseñadas como herramientas metodológicas que, junto con los esfuerzos permanentes de capacitación que realiza el Instituto, coadyuven con los diversos sujetos obligados a cumplir con sus obligaciones, a diseñar una política al interior de sus instituciones y a establecer mecanismos para la evaluación de estos esfuerzos. Con la publicación de estas guías, el Instituto refrenda su compromiso y obligación de contribuir en los procesos formativos del derecho a la protección de los datos personales, a la privacidad y a la intimidad, y establece un marco metodológico uniforme para el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales. Muchas gracias. Gracias, comisionado, por su participación, y de esta manera es como concluimos la presentación de estos manuales que hemos tenido a bien generar en el Instituto de Transparencia del Estado de Oaxaca. No me queda más que agradecer la presencia de todas y todos en esta mañana, en esta fecha tan conmemorativa para quienes integramos el órgano garante local. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, me permito
continuar con nuestras actividades y a continuación voy a permitirme realizar o leer la semblanza curricular de una personalidad que en esta mañana nos acompaña, a la cual agradecemos, desde luego, que se haya tomado un tiempo para poder estar con nosotros y que pueda compartir con la sociedad oaxaqueña y con todos los cibernautas esta conferencia, ¿no? Sin mayor preámbulo, voy a permitirme leer la semblanza curricular del doctor, un segundito, Manuel González Oropesa. El doctor Manuel González Oropesa es miembro académico de la UNAM desde 1982 con el... Un segundo. Okay. Desde 1982 con el carácter de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. También es profesor de la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado, donde continúa impartiendo cursos tanto en la licenciatura como en el posgrado. En 2014 recibió un reconocimiento por 25 años de servicios académicos en dicha universidad. De igual forma, es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2012 se le otorgó el reconocimiento de nivel 3. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Desde 2010 al 2016 fue miembro alterno como representante de México ante la Comisión de Venecia, Comisión para la Democracia a través del Estado de Derecho del Consejo de Europa. Actualmente es experto en materia electoral por parte de la Comisión de Venecia. En el año 2016 se le distinguió con un reconocimiento el 12 de julio, el premio de la Asociación de Abogados. En su carrera académica ha fundado los Institutos de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, de la cual fue director, así como del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México. En dichas instituciones fue fundador de sendas revistas académicas como la Jurídica Jalisciense e Iniciativa. En la formación académica ha fundado programas de estudios de posgrado en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Universidad Autónoma de Baja California, donde se le otorgó el doctorado honoris causa. Además de las universidades mencionadas, ha impartido clases de posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, entre otras. En el extranjero, ha sido profesor visitante de las universidades de California y Los Ángeles, de Texas en Austin, de Michigan y de Montreal, en donde ocupó la cátedra especial sobre México. En 2006 fue nombrado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nombramiento que tuvo una duración de 10 años, conforme a la Constitución Federal. Cuenta con diversas publicaciones de Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Derecho Comparado, siendo su más reciente el Digesta Constitucional Mexicano. Entre otras actividades, ha sido director del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue miembro de la Comisión para la Reforma de la Constitución del Estado de Veracruz, aprobada y promulgada en el año 2000. De igual forma, fue presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, que organizó la primera elección de jefe de gobierno en dicha entidad. Sin más preámbulo, cedo el uso del espacio y de la voz al doctor Manuel González Oropesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El espacio es suyo. Muchas gracias. Y yo creo que quedaste extenuado después de esta breve presentación. Lo aprecio mucho. Vale la pena. No, muchas gracias. Para mí vale la pena estar aquí celebrando con ustedes, queridos amigos de Oaxaca. A Oaxaca yo lo tengo siempre en el corazón. Y efectivamente vamos a hablar sobre una de las cuestiones fundamentales de la administración pública y de la organización de entidades públicas. Es decir, los entes autónomos de Estado
que han sido creados recientemente con algunos años ya de origen, tienen a su cargo funciones muy importantes, no solamente gubernativas, sino también de protección a derechos fundamentales. Y esto es lo que los hace muy especiales. No se trata de la organización de las tareas de gobierno cotidianas que, como sabemos, en nuestro sistema presidencial están ubicadas en la cabeza de un solo titular, llámese presidente o llámese gobernador, sino que los órganos autónomos de Estado que tienen una factura en el siglo XX con relativa diversidad, empiezan a generarse en nuestro país para la protección, por ejemplo, de un derecho fundamental como es la educación pública. Cuando no sabía el gobierno federal qué hacer con la Universidad Nacional, si someterla incluso a la Secretaría de Gobernación o a una Secretaría de Instrucción Pública que desaparece con la Constitución del 17 y que se recrea como Secretaría de Educación Pública. Y su naturaleza como institución docente y de investigación no es compatible con la autonomía que debe gozar frente a los órganos jerárquicamente estructurados, dependientes de una autoridad, y que esta autoridad, por ejemplo, en sus antecedentes remotos para el caso de la universidad, comenzó a señalarle a qué profesor se tenía que nombrar, qué libros de texto se tenían que seguir, qué ideología debería de tener las clases de la universidad, etcétera. Como entienden todos ustedes, porque todos somos egresados de alguna universidad, evidentemente todas estas acciones administrativas jerárquicamente verticales, con líneas de autoridad muy estrictas, no son compatibles con la función más importante de la docencia y la investigación en una universidad. Una universidad debe ser libre, por eso debe ser autónoma, no debe estar sometido a los controles burocráticos del Estado. No, el Estado no puede dictar cuál es la línea o cuáles son las características y las políticas de una universidad. La universidad debe contener en su mayoría todas las políticas posibles para que el estudiante, el universitario, decida qué es lo que puede hacer. Esta es la libertad de elección. Y bueno, frente a esas características de una universidad autónoma, en nuestro país empezaron a generarse otros organismos autónomos de Estado. Y son de Estado porque no solamente se refieren a los controles del Poder Ejecutivo, sino a los poderes también del Legislativo. Por ejemplo, el año pasado se discutió, se especuló sobre si la autonomía de la universidad podría concluir y sobre si una nueva ley orgánica de la universidad podría sustituir a la anterior de 1944. Y la verdad, en el fondo, había un gran error encubierto. Quien conoce y quien sabe de la creación de la Universidad Autónoma en México, sabe que incluso las iniciativas de ley para su integración, para su organización, como la Ley Orgánica de la Universidad publicada en 1945, no fue objeto del Poder Legislativo. El Poder Legislativo la sancionó, la aprobó formalmente, pero realmente el articulado, el contenido de la ley orgánica se formó en el consejo universitario de esa universidad. Un consejo que, por otro lado, pues tenía la representación más importante de todos los juristas y políticos mexicanos que descollaron desde entonces y posteriormente en el país. Por ejemplo, Antonio Carrillo Flores era el director de la Escuela de Jurisprudencia. Eduardo García Maínez, el gran profesor de Introducción al Derecho, era el secretario general de la universidad. Y ellos formaron el proyecto o el anteproyecto
de ley orgánica de la universidad, que sería aprobado en el Consejo Universitario, y lo turnó al presidente de la República. Existe el principio constitucional, como saben ustedes, en el artículo 72, inciso F, que las leyes no pueden ser modificadas, no pueden ser interpretadas incluso, sino siguiendo el mismo procedimiento de su creación. Si en el caso de una universidad, por ejemplo, como primer órgano autónomo de Estado, esa ley fue discutida en el seno del Consejo Universitario, al interior de la propia universidad, y posteriormente entregada al Poder Ejecutivo para que éste lo sometiera al Poder Legislativo, la forma de modificar esa ley no es con el procedimiento regular que se establece para cualquier otra ley, sino siguiendo la propia Constitución, inciso F del artículo 72, debe seguirse el mismo procedimiento para la creación de esa ley. Entonces, cualquier reforma a la universidad en su ley debe empezar desde precisamente la consulta a la comunidad universitaria a través del Consejo Universitario, para que éste a su vez discuta las posibles modificaciones de su ley. Pero esta característica hace interesante la figura de órgano autónomo de Estado. No se trata de un organismo descentralizado, desconcentrado de la administración pública, no se trata de ningún otro organismo autónomo que no tenga las características que tienen estos organismos. ¿Por qué la Constitución y las leyes acompañan con tanto cuidado el funcionamiento de estas instituciones? Porque está a su cargo, para empezar, pues derechos básicos, derechos fundamentales. El derecho de acceso a la información y la libertad para difundir esas ideas obtenidas a través de la información. 2 artículos constitucionales son los encargados de ser protegidos, salvaguardados, promovidos por el órgano garante de la transparencia y de la información en nuestro país. Muy pocos organismos públicos de la administración pública o de cualquier otra área de gobierno tienen encomendadas la protección de estos derechos. Por eso, cuando revisa uno en el artículo 114, apartado C de la Constitución de Oaxaca, que la creación del Instituto de Acceso a la Información y Transparencia del Estado se organiza para difundir el derecho a la información, cuidar de la transparencia en el gobierno, y le confía la Constitución y la ley reglamentaria consecuente de Oaxaca ciertas facultades que prácticamente se equiparan a las de un órgano de gobierno. No es un órgano de la administración, es un órgano de gobierno. Por ejemplo, veamos del artículo 70, 75 y 87 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Oaxaca. Y el instituto tiene facultad para iniciar leyes en la materia. Una facultad, pues, que es prácticamente prima o suprema con respecto a las otras facultades meramente administrativas. El instituto tiene facultad para iniciar las leyes. Está bien, porque la Constitución le encomienda que sea el Poder Legislativo quien las aprueba. Pero desde el gran gobernador de Oaxaca, que fue Benito Juárez en 1849, concedió que para facilitar la elaboración de las leyes era necesario que tuvieran iniciativas, y el Ejecutivo no podía hacer todas las iniciativas, por lo tanto, se confiaba en la labor de profesionistas, académicos, gente experta, para hacer los anteproyectos de ley, y el Ejecutivo las hacía suyas para que, como iniciativa ante el Congreso,
las discutiera y aprobara en su caso. Entonces, y así fue como, por ejemplo, se procedió para la Universidad Nacional con la ley orgánica que les menciono de 1945. Fue la propia comunidad universitaria la que elabora el anteproyecto, la que se somete con el presidente, y el presidente la sirve de enlace con el Congreso que la aprueba. Entonces, esta facultad de iniciativa de ley ya hace muy característico al Instituto de Acceso a la Información y lo pone en la parte superior de cualquier organización administrativa e incluso yo diría política para la preservación de los derechos fundamentales de acceso a la información y de libertad y difusión de ideas de esa información. Es un instituto integrado por comisionados nombrados, discutidos por el Congreso. Pocos órganos de autoridad tienen o recaen en su nombramiento las atribuciones del Congreso para nombrarlos de manera directa. Aquí hay un problema, me parece, pero bueno, ese es el sistema actual, porque muchas veces el Congreso, al ser el único titular del nombramiento de los comisionados, el nombramiento de los comisionados que presumen imparcialidad y autonomía, como debe ser, muchas veces quedan en peligro porque pueden estar a manos de una fracción que controle el Congreso. Y entonces la protección de un derecho fundamental, así como la vigilancia en la información de todos los demás poderes, pues queda en peligro de políticas y de partidismos que pueden ser sometidos por el Congreso. Pero eso lo hablaré posteriormente. Muy importante es que el propio instituto, como órgano autónomo de Estado, designa o delinea su propio presupuesto. Ellos hacen su propio presupuesto porque además es característica de los órganos autónomos que tengan una autonomía en su patrimonio, que es muy importante para el desempeño de sus funciones. En ocasiones, por ejemplo, volviendo al caso de la universidad, a principios del siglo XX, el Congreso de la Unión discutió una posible reforma al presupuesto de egresos de la Federación que hacía que el presupuesto de la universidad desapareciera. Es decir, como salía muy cara la universidad, esto era 1912, 1914, en plena régimen postrevolucionario de Victoriano Huerta, las economías que quería hacer el Congreso, pues se dirigieron a suprimir a la universidad. Y para suprimir a la universidad no derogaron la ley constitutiva de la Universidad de 1910, sino que prefirieron el presupuesto. Y entonces, abrogando una partida presupuestal, se abrogaba el patrimonio de la universidad y desaparecía la universidad. Gracias a Ezequiel A. Chávez y muchas otras personalidades intelectuales y políticas de la época, se defendió la universidad y se determinó que no podía hacerse un cambio en el presupuesto que afectara de manera directa la naturaleza de un órgano autónomo como fue la universidad. Sobrevivió la universidad unos años más, evidentemente, y ya para felicidad de todos, pues continuó trabajando. Pero entonces, el tener control de su propio presupuesto es una labor fundamental que es compatible con la autonomía de esa institución. El Instituto de Acceso a la Información también resuelve conflictos derivados del ejercicio de ese derecho fundamental. Participa en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad.
Esto quiere decir que el instituto tiene labores que cuando una ley del Congreso es considerada inconstitucional, pues el instituto puede coadyuvar o dar su opinión experta sobre la constitucionalidad o sobre el conflicto de competencias constitucionales. Entonces, vean ustedes que la labor de un órgano autónomo de Estado, como el Instituto de Acceso a la Información en Oaxaca, no se trata de una simple agencia administrativa que a través de una ley se le pueda desnaturalizar, reducir esa independencia y autonomía que tiene consagrado desde la Constitución Federal. Porque hay que partir desde la base. El acceso a la información y los derechos consecuentes de este acceso parten de la Constitución Federal. Como todo derecho, es una materia concurrente. No es exclusiva de la Federación, como tampoco es exclusiva del Estado. Forma todo un sistema de protección. Y en consecuencia, sus acciones son prácticamente acciones de constitucionalidad. No se le puede someter a la mera legalidad del cambio de una ley para transformar su autonomía o independencia. Y esto en la doctrina de derecho administrativo es importante, porque desde 1887, con los estudios no solamente de profesores distinguidos, porque el autor de este estudio sobre la administración, no fue nada más un profesor y rector de la Universidad de Princeton, sino que posteriormente fue presidente de los Estados Unidos. Me refiero a Woodrow Wilson. Wilson anota que para la existencia de una administración sana, como todavía no se conocía el nombre de descentralización administrativa o órganos autónomos de Estado, él determinaba que debe de haber una diferencia entre política y administración, que es precisamente una diferencia que nos permite dar la dimensión de los órganos autónomos de Estado. Como se les confía a estos órganos la protección de derechos fundamentales, como son los órganos garantes de estos derechos, con capacidad de iniciativa de ley, con elaboración de su propio patrimonio, con la resolución de conflictos en la materia, con su coadyuvancia en las controversias constitucionales o en las acciones de inconstitucionalidad, pues no estamos frente a un mero agencia administrativa, sino estamos frente a un órgano autónomo. Y precisamente por eso decía Wilson desde su estudio en 1887 que sería trastocar la independencia de estos órganos si la política generara controles sobre ese órgano. Si imagínense ustedes el cuidado y la garantía del derecho a la información estuviera sometido a los ires y venires de las políticas partidistas que reinan en un Congreso. Eso no es posible. Eso es trastocar el régimen constitucional de nuestro país, porque no es el conocimiento técnico o la protección del derecho lo que va a prevalecer, sino van a ser las políticas que un partido sostenga en un momento dado en una fracción del Congreso. Que por supuesto esa fracción posteriormente necesitará una nueva fracción y entonces cambiará la política y cambiarán los criterios. Y un órgano autónomo, precisamente, como decía Wilson, debe de tener solidez, objetividad, constancia, porque el ejercicio experto de su conocimiento debe respetarse, más allá de las políticas partidistas. Entonces, como órgano autónomo, tiene una personalidad propia, distinta del Estado. No es parte de ningún poder el Instituto de Acceso a la Información. Tiene su personalidad propia, tiene su patrimonio propio y dicta sus propias reglas.
es decir, emite sus acuerdos, determina o resuelve las controversias y resuelve todos los conflictos que se le someten en esa materia, que derivan del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los partidos políticos, etc. Bueno, esa es una muy importante y muy grave obligación que tienen a cuestas los institutos de acceso a la información. Por eso, la Constitución y las leyes los envuelven con una protección para que sus integrantes disfruten de la imparcialidad que merecen. Y esto es muy característico, ya se ha visto cuando se describe la labor de un juez. Bueno, en el Instituto de Acceso a la Información se desempeñan también labores judiciales. Un juez no puede ser parcial, no puede favorecer a una de las partes, no puede ser objeto de la seducción de una de las partes en conflicto, porque tan pronto como vaya el juez a resolver una situación con base en las presiones, los intereses de las partes, ese juez ya perdió credibilidad, ya perdió la imparcialidad, ya perdió la independencia y la autonomía. No lo puede hacer. Esto en cuanto a la administración pública se refiere respecto de organismos como el Instituto de Acceso a la Información. Pero hay otra parte importante, muy importante, de parte del gobierno representativo. Más constitucional, más genérico si ustedes quieren, pero muchas veces la minucia de los partidismos individuales que se pueden dar en la política olvida el marco general, obliga la gran perspectiva de un país como en el que estamos, y en el que estamos celebrando un año de independencia más. Este país de independencia se formó gracias a estas instituciones. El artículo 40 de nuestra Constitución Federal se determina que México es una república representativa. Está bien, ¿qué es el gobierno representativo? El gobierno representativo se define desde mediados del siglo XIX, por lo menos, con las obras de John Stuart Mill, que en 1861 hizo un ensayo sobre el gobierno representativo. En ese gobierno, dice Stuart Mill, debe de conciliarse la mayoría con la minoría. No puede ser nada más un gobierno de las mayorías. Si es un gobierno de las mayorías, aplasta a las minorías. Y los derechos que tienen las minorías también deben de ser protegidos. Entonces, evidentemente, las minorías no podrán ser respetadas en sus pretensiones, sean, si son pretensiones legítimas, intereses adecuados. Por ejemplo, para hablar de las mujeres, el sufragio femenino. El sufragio femenino no podía ser garantizado en un sistema electoral donde la mayoría de los hombres eran los que integraban los órganos de gobierno. Y democráticamente se podía justificar que los hombres eran mayoría porque las mujeres no tenían acceso al voto. Y eso que las mujeres son mayoría, en realidad, poblacionalmente hablando. Pero eran minoría, discreta e insular, como dice una jurisprudencia, porque no tenían acceso a la representación. Por eso la representación política es muy importante. Cuando México firma el Tratado de respeto a los derechos de las mujeres, derechos políticos de las mujeres, en 1953, a principios de 1953, y posteriormente México reacciona y establece la reforma que conocemos todo en nuestra Constitución en octubre de 1953. Me acuerdo porque ese es el año en que nací y el mes en que nací.
Entonces, evidentemente, ya esas minorías llamadas pudieron tener acceso a la representación y podrán haber tenido razón o no, pero finalmente fueron por primera vez respetadas a ser escuchadas. Por eso la mayoría crea falsas impresiones de la democracia. La mayoría no es necesariamente la democracia ni la justicia. Al contrario, una mayoría que no respeta a las minorías no es en realidad una democracia. Por eso, el hecho de que haya una combinación de las mayorías y de las minorías es muy importante. La irrupción de un partido político mayoritario a partir del 2018 es una manifestación de la democracia, pero de las mayorías. Y por ciertos arreglos y convenios partidistas, esa mayoría se volvió una supermayoría que controla la mayoría del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Eso es acorde con el gobierno representativo, que de los 42 diputados en total del Congreso del Estado de Oaxaca, 26 sean más de la mitad, muchos más de la mitad, más uno, que generalmente es lo que debe ser. 26 sean de un solo partido político. Por eso, la representación proporcional de los años 70 en nuestro país se implementó en las leyes electorales para que una mayoría absoluta, democrática, legítima, que pueda acceder, sea siempre balanceada con una minoría que le dé participación, como las mujeres, que le dé participación a ser escuchada y a ser de alguna manera tomada en cuenta. Yo creo que los números que hay, no solamente en la legislatura de Oaxaca, sino en el Congreso de la Unión o en las legislaturas de los estados, no dan pie para poder justificar una representación democrática con respeto a las minorías. Y si no lo hay, entonces, las iniciativas que se puedan discutir en esa legislatura, ¿qué tanto garantizan la independencia y la autonomía de los órganos autónomos? Por ejemplo, tomemos el caso de la iniciativa que se presentó el 17 de marzo del 2020. Una iniciativa en donde aparentemente se confirman todos los objetivos loables de la transparencia y del acceso a la información. Incluso solo se atreve, digamos, a cambiar el nombre del instituto en Oaxaca. Bueno, si fuera eso, es una iniciativa que realmente pues no tendría un contenido sustantivo propio como para modificar la estructura del instituto, porque además la estructura del instituto está en manos del propio instituto. Esa es parte de la autonomía de Estado que debe ser conservada. Pero al parecer esa iniciativa lo que pretende referir, como lo explicó muy bien el doctor Francisco Javier Acuña, pretende empezar a funcionar ex tunc. Hay dos frases interesantes que en los principios generales del derecho se estudian. Cuando se aplica ex tunc una ley, quiere decir que tiene efectos retroactivos. Es decir, que el nombramiento que se dio en el 2018 o en este año, en el 2020, porque ya concluyó el nombramiento del 2015, y que terminaría el nombramiento de comisionados para el 2022, y que el que se nombre actualmente, el comisionado que se nombre actualmente en el 2020, duraría hasta el 2025,
pues de pronto esa línea de nombramientos se corta con pretexto de la autonomía de organización de los estados, que se establece que los estados tienen autonomía para determinar estas cuestiones, la autonomía, la independencia organizativa de los estados. Pero hay que decir una cosa, esta independencia organizativa, como se lee en la iniciativa, no debe de ser confundida con el régimen interior de los estados. Es decir, el régimen interior de los estados establece que habrá ya un instituto de acceso a la información y que ese instituto tendrá una duración dada de determinados años y con un número de integrantes específico. Ahí está el régimen interior. Pero el régimen o la autonomía de organización del Estado no permite truncar ese régimen interior que ya se dio con una ley, con una reforma a la Constitución previa, para trastocar la extensión o el periodo de los comisionados y que en el 2020 o en el 2000, a principios del 2021 de cuajo, se borren, se vayan, se eliminen. Porque tendría muchos problemas constitucionales esa iniciativa, que espero yo no tenga o no prospere, o si ya prosperó, tiene muchos riesgos constitucionales. Esta iniciativa que se propuso ante la 64 legislatura del Congreso viola terriblemente la independencia y autonomía del Instituto de Acceso a la Información, que estamos celebrando sus 5 años. Es decir, uno de los problemas de nuestro país son las inconsistencias de nuestras instituciones, es decir, no dejamos que las instituciones crezcan, no dejamos que las instituciones maduren o corrijan o se permitan corregir los posibles vicios que puedan tener. Pero esta iniciativa sometería la estructura y la organización de un órgano autónomo de Estado a la voluntad del Congreso. Hoy el Congreso decide que mejor se debe de llamar órgano garante y el día de mañana se prefiere el término órgano protector y se expide otra ley y con motivo de esa nueva ley se elimina la integración del órgano garante para dar paso a la integración del órgano protector. Y una tercera iniciativa de una tercera legislatura puede decir que ya no va a ser acceso a la información, sino va a ser, digamos, de acceso y protección o garantía de la información. Y con motivo de estas reformas semánticas, que no tienen mayor importancia, se pretende en todo caso ultrajar o violar pues todo la integración que se ha venido trabajando, el trabajo que se ha venido haciendo en esos institutos. La autonomía que tienen los estados para variar, por supuesto, a través de las leyes, es muy claro, pero los efectos de esas leyes no pueden aplicarse inmediatamente en el momento en que se dictan, porque si se dictaran así, tendrían efectos retroactivos y violarían el principio, o más bien se les aplicaría con el principio de extunc, eliminando lo anterior. Una autonomía, una independencia debe de respetar, digamos, el régimen de una integración o el ejercicio de estas atribuciones. Haciendo un ensayo, realmente hasta el 2022 fenece el encargo de una comisionada y hasta el 2025 fenecería el encargo del último comisionado. Yo creo que el Congreso puede hacer cualquier reforma, si es que lo quiere hacer, de acuerdo con la Constitución, claro, hasta el 2025. Y en el 2025 ya puede dictar nuevas formas.
no está constreñido el Congreso, no está atado de manos el Congreso para hacer cualquier tipo de reformas que desee, pero siempre y cuando estableciendo la seguridad y la independencia de ese organismo. Si a través de las leyes, hay una expresión que en derecho se dice, a través del golpe de la jurisprudencia pueden ser anuladas las leyes. Entonces, aquí a través del golpe de las leyes pueden ser anuladas las instituciones. Entonces, eso no se puede hacer, eso no es Estado de Derecho. Evidentemente, implica que una ley que pretenda aplicarse de manera automática, primero sometería el órgano autónomo de Estado, que es autónomo no solo respecto del Poder Ejecutivo, sino es autónomo respecto del Poder Legislativo. Que el Legislativo no invada la integración, la independencia de ese órgano, sino que pueda dictar cualquier otra ley, pero se va a hacer con una vigencia posterior, ex nunc, a partir de, y en consecuencia sí podrá discutirse el cambio de sistema. Y hablando de discusión, la transparencia también debe de llegar a los procesos legislativos. Cuando un Congreso aprueba una iniciativa, digamos que fue el 17 de marzo presentada, y después fue aprobada fast track el 18 de marzo, pues me parece que intervenir en la integración en las funciones de un órgano autónomo de Estado de un día para otro no es mucha transparencia dentro del Congreso. Parece que determinó que debería de ser el Instituto de Acceso a la Información un instituto más acorde con la pues transparencia de los tiempos en que se viven. Pero no hay una explicación clara de por qué vamos a cambiar de instituto y vamos a cambiar a los integrantes de ese instituto a partir de ese momento. No lo habría ninguna explicación clara. Es más, ese cambio de integrantes comisionados equivaldría a una remoción de los comisionados. Y si equivale a una remoción, esto estaría afectando el principio constitucional y sería inconstitucional además del artículo 6º, en donde se establece que los integrantes de los órganos de acceso a la información solo podrán ser removidos a través de un juicio político. Para alguien que no entienda, digamos, las formalidades del debido proceso en un juicio político, no estará satisfecho con que el cambio de la ley y una frase será suficiente para esto. Para quienes entienden el juicio político, es que va a haber un juicio en el cual se establezca cuáles son las violaciones a la Constitución o a las leyes que han cometido los funcionarios y entonces se les remueve por eso. Pero el artículo 6º dice claramente que solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título 4º de la Constitución Federal, que sería el equivalente a la Constitución del Estado, y sujetos a un juicio político. Entonces no basta el cambio de la ley. En consecuencia, creo que es muy importante que tengamos estos principios en cuenta, porque los órganos autónomos de Estado no solamente están protegiendo la autonomía e independencia de órganos constitucionales, sino también en sus manos está la protección de derechos fundamentales. Si, por ejemplo, el acceso a información está involucrando algún proceso con opacidad dentro del Poder Ejecutivo o con un proceso con opacidad dentro de una comisión del Congreso, sería muy fácil evitar su actuación constitucional al cambiar una ley de manera súbita de un día para otro. Cuando yo vi las fechas de esta iniciativa, que pongan ustedes, no sea de un día para otro, pero vaya, sí hubo una
festinación muy grande, me acordé de las declaratorias de desaparición de poderes que había en el antiguo régimen, no sé si ustedes se acuerdan, del siglo XX, donde el presidente mandaba la petición al Senado para declarar que se habían desaparecido los poderes en un estado, gobernadores, etcétera, y todos los órganos constitucionales del estado estaban en manos del Senado, y el Senado recibía la petición y en el mismo día la dictaminaba. Y seguro el presidente de que iba a tener su éxito, ya estaba, tan pronto como se dictaminaba, las candidaturas para gobernador provisional de ese estado, esperando en la antesala del Senado. Esto era una burla a los principios constitucionales de intervención federal, que pues cavaron su tumba ese mismo régimen a principios ya del siglo XXI. Entonces, realmente no se debe repetir esta historia. Se deben de respetar las instituciones. Y pueden corregirse cualquier error que tenga el instituto o cualquier órgano autónomo de Estado mediante otros medios. Si se quiere, incluso reformando la ley, pero para que tenga aplicación posteriormente, no para que tenga aplicación en el momento. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias, doctor Manuel González Oropeza. Fue una charla muy amena, muy interesante, ¿no? Y en este contexto, este análisis que usted nos vino a realizar. Me voy a permitir poder convocar o solicitarle a quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, si gustan compartir alguna pregunta o comentario acerca de esta participación de la conferencia del doctor Manuel, ¿no? Por favor, el espacio, como siempre, está abierto y voy a monitorear en este momento la red del instituto, nuestra página, para que si es que existe algún usuario que nos esté preguntando algo, pueda yo hacerle la réplica, doctor, y nos pueda apoyar. ¿Cómo no? Gracias. Mientras los compañeros o compañeras, usuarios cibernautas nos hacen llegar sus preguntas, me va a permitir leer los comentarios de quienes han seguido la transmisión, ¿no? Carlos Castillo Audifred nos dice muchas felicidades al instituto, a nombre de todos todos los que integramos este órgano garante, muchísimas gracias. De igual forma, Mirna nos felicita por estos 5 años. Berevan nos dice felicidades. Mirna nuevamente dice, muy enriquecedor el análisis que realiza el doctor Manuel Oropeza sobre la reforma. Gracias, Mirna. Y es que en verdad este análisis que viene nos pudo compartir en esta mañana, justamente, ¿no? Resulta muy importante y muy certero. Ok. Bueno, si no existe, por lo que veo, alguna pregunta, me permito en este momento ceder el uso de la voz a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, quien es nuestra comisionada presidenta del órgano garante. Comisionada, el espacio es completamente suyo. Muchísimas gracias, Dani. Doctor, un gusto como siempre escucharlo. La verdad es de que estos 5 años desde el instituto nos han dado muchas cuestiones para reflexionar y efectivamente tenemos que seguir velando por los derechos del acceso a la información, la protección de los datos personales y la autonomía de nuestro instituto. Muchísimas gracias nuevamente. Como siempre es un gusto escucharlo. Usted es parte de la familia y en estos momentos de la familia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias. Pues la verdad es de que necesitamos reforzar nuestros órganos autónomos, los ejercicios del derecho de acceso a la información, y es por eso de que el día de hoy con estas conferencias pues damos inicio a los festejos del 5º aniversario del instituto.
Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, tanto por la plataforma de Zoom como por redes sociales, y esperamos que sigamos cumpliendo muchos años más y que los derechos y la cultura del acceso a la información y la cultura de la protección de los datos personales se vea reflejada en toda nuestra población. De mi parte sería todo. No sé si mi compañero comisionado tenga algún mensaje que quiera dar para despedir esta primera conferencia. Muchas felicidades, Antonieta. Nuevamente agradecerle al doctor por esta conferencia magistral, agradecer a cada uno de los que nos acompañan en la plataforma Zoom y pues que sigamos celebrando, que no sé, que estos serán los primeros 5 años, pero no los últimos, y seguiremos dando la batalla para garantizar el derecho de acceso a la información. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Que sigan las celebraciones. Gracias, doctor González Oropesa, también. Con gusto, gracias. Felicidades, Antonieta, por tu cumpleaños también. Un abrazo muy fuerte. Daniel, no te escuchamos. Perfecto, ahí está. Ahora sí. Gracias. Finalizamos de esta manera, no sin antes agradecer a todas y todos los que nos acompañaron en esa transmisión. De igual forma, invitarles a todos los usuarios de las redes sociales a que nos puedan seguir esta tarde en punto de las 5 para que podamos presenciar nuestra segunda conferencia magistral denominada Derecho a la Buena Administración, misma que va a estar impartida por el maestro Diego Guerrero. Pues muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Nos vemos en punto de las 5 de la tarde. Gracias, Fernando, Antonieta, muchas felicidades a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Ángel, Marisol, José, a todos los que estamos aquí. Gracias, felicidades.